Entonces vamos a poner a grabar esto. Espero que me funcione. Sí, ahí me está funcionando. Agradecerle nuevamente al compañero Raúl que nos colaboró la clase pasada con el tema de las grabaciones. Entonces, ese material que nos compartió por el grupo de WhatsApp, yo ya lo edité y ya lo subí al canal de YouTube. Entonces ahí ya está disponible para los que quieran ir a revisar. Eh, Vamos hoy a hablar acerca de los transistores. Entonces, el transistor simplemente es un artefacto mejorado, o no mejorado, sino un artefacto basado en el diodo. Entonces ya no va a tener solamente una unión, sino va a tener dos uniones. Pues el transistor fue prácticamente el mejor invento que hubo en el siglo XX. Entonces vamos a mirar algo de la historia y vamos a mirar, obviamente, como siempre, algo de su funcionamiento. Y pues vamos a tratar de hacer unos ejercicios ahí en el Multisim y en el Tinkercad para ir acoplando esta parte teórica pues con la parte práctica. Habíamos dicho la vez pasada que habíamos hablado de las compuertas lógicas, las más básicas. Existen alrededor de 7 8 compuertas, pues la más básica es la OR y la AND. La hicimos ahí con los diodos. Hicimos ahí el diagrama en el multisim y habíamos quedado pues que ustedes la iban a hacer en el Tinkercad. Obviamente pues sabemos que todos estamos cortos de tiempo, que pues no tenemos la disposición completa para hacer eso de un día para otro, pero no sé si de pronto alguien lo haya tratado de hacer, que nos cuente de pronto cómo les fue. Sí, Raúl. Profe, más es una pregunta. Yo intenté, pero, o sea, no encontré la forma de hacer la conexión a tierra en el Tinkercad. Lo que pasa es que ahí en el multisim, esa conexión a tierra, no la estamos utilizando como una tierra física, sino como una tierra de referencia. Entonces en multisim sí me obliga a que le ponga la tierra, pero en el Tinkercad no, usted la elige. Usted elige dónde va a ser ese punto de referencia, dónde va a ser ese punto común, lo que nosotros llamamos la masa también. Lo que se llama masa también. Usted va a poner un punto de referencia, pero ese punto lo elige usted. Obviamente tiene que ser un punto que no interfiera con los demás componentes. ¿Sí me hice entender más o menos, Raúl? Sí, más o menos. Pero de todas maneras, o sea, no podría ir conectado al negativo tampoco, ¿cierto? De alguna de las. Eh, sí, de hecho va al negativo, pero es que como habían varios negativos, ¿cierto? Porque Son habían dos tres fuentes. fuentes. Habían tres fuentes, ¿cierto? Sí. Esas tres fuentes, todas tienen un negativo, ¿cierto? Sí. Esas tres fuentes, ese negativo puede ser la referencia de las tres. Ah, ok, ok, Ya profe. miramos ahorita a ver y lo hacemos ahí porque pues así hablado como que es más complicado. Entonces ahorita miramos y hacemos un ejemplo ahí en el Tinkercad y miramos cómo es que se conecta. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces vamos a mirar acá el transistor. Entonces, ¿qué es un transistor? Entonces, es un dispositivo semiconductor que amplifica o cambia la señal eléctrica. Es fundamental en la electrónica moderna, usando en computadoras, radios, teléfonos, etcétera. Entonces, en el dispositivo que estamos utilizando todos en este momento, estos dispositivos están hechos precisamente de esos elementos que estamos viendo ahí en pantalla. Millones em, de transistores eh,
son los que hacen posible que nos estemos comunicando. Entonces, están influyendo en la parte de la comunicación, en la parte de la electrónica, en la parte de la eléctrica. Entonces, es eh, un elemento muy fundamental en el desempeño de todos estos aparatos eléctricos. Por ejemplo, todas las tarjetas de crédito, todo lo que tenga que ver con electrónica está hecho de transistores. Obviamente, acá los vemos de una manera, por llamarlo de alguna manera, pues grandes comparado con lo que podemos encontrar actualmente, que pues son las obleas de silicio, que en unas dimensiones más pequeñas, en un área más pequeñas, pues tenemos millones de transistores. Entonces, así sean muy pequeños, están cumpliendo pues con las leyes de la electricidad. Entonces tenemos que saber más o menos cómo es que funcionan, más o menos cómo es que se fabrican, cómo es que operan, para tener una noción básica eh, de, por ejemplo, diseñar cualquier circuito que nosotros pretendamos realizar. Entonces vamos a mirar acá algo de su historia. En 1947, la invención del transistor pues ocurrió en los laboratorios de Bell. Esto pues en Estados Unidos. Esta empresa se dedicaba al tema de la telefonía. Utilizaban eh, bulbos al vacío para hacer todas las conmutaciones y para hacer todas las amplificaciones de la señal. Esto obviamente pues requería mucha energía, requería mucho presupuesto. Siempre se detectó que esta pues no era una tecnología tan eficiente, entonces siempre se trató de mejorar. Entonces, ¿quiénes fueron los inventores? Eh, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. Este último, pues, hay un diodo que se llama así, diodo Shockley. ¿Cuál fue la motivación? Mejorar los amplificadores de vacío, que eran grandes, frágiles y consumían mucha energía. Ellos ganaron pues el premio Nobel en 1956 por este invento, por la invención del transistor. Pues acá tenemos a Bardeen, a Shockley y a Brattain. Entonces, ¿qué era lo que se utilizaba antes? Estos bulbos de vacío. ¿Esto qué era lo que hacía? Amplificar la señal, porque pues se necesitaba transportar una señal por todos los Estados Unidos de costa a costa. Esa señal iba perdiendo potencia, entonces estos elementos lo que hacían era volverla a amplificar. Entonces obviamente esto requería mucha energía porque funciona muy similar como funciona un bombillo incandescente. Los que tuvieron la oportunidad de ver el video que les envié, ahí explican más o menos cómo es ese principio de funcionamiento. Entonces esto se calentaba mucho y era pues muy costoso reemplazarlos. No duraban casi nada. Entonces había la necesidad de mejorar ese funcionamiento. Entonces acá tenemos un prototipo del primer transistor. Entonces el principio de funcionamiento es diferente a lo que tenemos acá. Entonces el principio de funcionamiento es muy similar a lo que vimos la vez pasada del diodo. Es prácticamente el mismo elemento, solamente que ya no va a tener una parte N y una parte P, sino que este ya va a tener tres partes. Ya vamos a mirar cuáles son esas tres partes. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante su invención? Porque sustituyó los tubos de vacío que consumían mucha energía, son más pequeños y sobre todo el tema de la fiabilidad y de la eficiencia. Entonces hubo una revolución electrónica en torno a todo este invento que permite pues la miniaturización del dispositivo y es la base de todos los integrados y microprocesadores. Entonces existen diferentes tipos de transistores. Tenemos el transistor de unión bipolar, el que llamamos BJT,
tiene tres capas. Estas capas se llaman emisor, base y colector. Ya las vamos a tratar más concretamente. Y una de sus aplicaciones son la amplificación de señales. También tenemos los transistores de efecto campo, que son los FET. Controla la corriente mediante un campo eléctrico. Es más eficiente en términos de energía y es utilizado en circuitos digitales. Obviamente, pues esto es algo muy básico, algo muy sencillo comparado con la tecnología de ahorita. La tecnología pues ha crecido exponencialmente, ya encontrar estos elementos pues ya no es tan común en un elemento fabricado en línea. Es más común verlos pues en las obleas de silicio. Sin embargo, pues en lo que nosotros nos compete como electricistas en la parte de la electrónica de potencia, pues se utilizan más. Entonces por eso es tan importante que nosotros tengamos más o menos una noción de cómo funcionan estos transistores. Entonces, como estábamos diciendo, tiene tres partes. Está compuesto por una parte, em, como el diodo lo habíamos visto, que era una parte positiva y una negativa. Este va a tener tres partes, o positiva, negativa, positiva, o negativa, positiva, negativa. Entonces existe el PNP y el NPN. Entonces acá tenemos el símbolo, este es el símbolo eléctrico de cómo es el funcionamiento del transistor. Sí, Raúl. Profe, o sea que ahí tenemos dos clases de transistor BJT, Sí, ¿o señor. no? Sí, señor. Gracias. Nos devolvemos acá un segundo. Tenemos hay dos tipos. Entonces, está el transistor de unión bipolar, que es el que vamos a estudiar, el BJT, y de ahí hay dos subtipos, por llamarlo de alguna manera. Acá solamente puse dos, existen más. Están los MOSFET, están, como les digo, esto pues hay mucho avance, mucha cosa. Esto es muy básico, lo que nos había comentado y el autor del libro en el prólogo. A pesar de que esta tecnología ha avanzado tanto, los principios físicos siguen siendo los mismos. A escalas obviamente más diminutas, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Entonces acá estamos hablando de los BJT y el BJT se divide en el PNP y el NPN. Entonces acá tiene el símbolo eléctrico. Entonces nos decían que tiene la base, el colector y el emisor. ¿Qué es el emisor? Entonces el emisor es donde se inyectan los electrones. Entonces acá lo podemos entender por donde va entrando la corriente. Ya vamos a mirar esto más al detalle porque eh, sabemos que esto pues no es tan intuitivo así entenderlo a la primera. Entonces esto toca repetirlo, hay que mirarlo con dibujitos, mirar las animaciones que le ayudan a uno mucho. También el tema de las simulaciones le ayudan a uno a entender un poquito mejor este concepto. Tenemos la base, entonces la base va a ser el controlador de precisamente esa corriente que viene del emisor y que va a pasar por el colector. Entonces creo que ahí de pronto los que ya han estudiado algo de electrónica me están entendiendo. Las otras personas, yo sé que esto es complicado. A mí me costó harto esto cuando lo empecé a estudiar hace años. ¿Cómo es la construcción? Entonces, primero miremos, antes de mirar cómo es la parte eléctrica, la parte de los circuitos, miremos la construcción que le ayuda a uno mejor a entender estos conceptos. Transistor es un dispositivo semiconductor de tres capas, que consta de dos capas de material tipo N y una de material tipo P, o de dos capas de material tipo P y una de material tipo N, lo que estábamos viendo ahí. El primero se llama transistor NPN y el segundo transistor se llama PNP.
Me hizo acordar una vez que estaban dando esta misma clase en un colegio y por alguna razón cuando nombrábamos los transistores, los chinos les daba risa. No sé por qué. Continuamos acá. Ambos se muestran en la figura 3.2 con la polarización de corriente directa apropiada. La polarización de corriente directa es necesaria para establecer la región de operación apropiada para la amplificación de corriente alterna. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hemos entendido más o menos de qué se trata esto? ¿O estamos ahí como perdidos? Listo. El silencio es elocuente. Vamos a seguir mirando a ver si entendemos. Entonces tenemos acá el transistor. El transistor, ¿qué dimensiones va a tener? Lo que estamos viendo ahí, 0.15 pulgadas en toda la dimensión. Como decimos, tenemos tres partes, perdón. Una positiva, una negativa y una positiva. O en su defecto, una negativa, una positiva y una negativa. Entonces, si el transistor mide 0.15 pulgadas, la parte positiva, perdón, la parte negativa va a medir eh, una quinceava parte, es decir, va a ser muchísimo más pequeña. No, perdón, 150 veces, no 15 veces, sino 150 veces más pequeña que las partes positivas. Lo mismo acá, las partes negativas son 150 veces más grandes que la parte positiva. Esto va a ser importante para entender ahorita el concepto em, de cómo es que fluye acá la corriente. Entonces, como esto es más pequeño, esto va a tener una mayor resistencia. Entonces ya vamos teniendo acá un concepto donde nos avisan que la parte negativa, en el caso del PNP, va a tener eh, muchísima más resistencia. Esto debido al tamaño y debido al dopaje. ¿Qué es el dopaje? Eso lo vimos cuando analizamos el diodo. Entonces, cuando tenemos la parte positiva, esto va a estar dopado de unos materiales que van a tener em, 3 electrones de valencia y la parte negativa van a tener 5 electrones de valencia. Pero esto va a estar muchísimo más dopado que la parte negativa. Cuando uno estudia estos transistores, pues se dedica solo a estudiar uno, pero pues obviamente acá los nombramos, pero funcionan exactamente igual. Funcionan exactamente igual. Obviamente pues ya después van a tener unas particularidades en las aplicaciones, pero en el principio físico es lo mismo. ¿Listo? Entonces continuamos ahí. Tenemos acá entonces los portadores mayoritarios, que se refiere a la mayor cantidad de elementos positivos en el material positivo, en el material P, eh, comparado con la parte negativa en el mismo material. Acá esto va a generar una zona, esta negra que estamos viendo ahí. Si la alcanzan a ver, esa línea negra que está ahí entre el P y el N. Esa zona la vamos a llamar región de empobrecimiento. Esto ocurre cuando nosotros conectamos de forma directa al transistor. Entonces, al igual que el diodo, lo podemos conectar de forma directa y de forma inversa. Entonces, cuando lo conectamos en forma directa, esa zona de empobrecimiento va a ser menor. Cuando lo conectamos en inversa, esa zona de empobrecimiento pues aumenta, vea, comparada con esta de acá, vea. ¿Sí? Esta es delgadita, casi ni se alcanza a ver ahí en la imagen, comparada con esta que es más ancha. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Vea. La parte positiva de la fuente, como está conectada a la parte positiva del transistor, pues ¿qué va a pasar ahí?
que intuimos que sucede. A la parte negativa, perdón. Esta es positiva y acá es en negativa, vea, acá dice N. Entonces, se van a traer. Entonces, todas estas cargas negativas van a tratar de irse a lo positivo. Entonces, se pegan al lado izquierdo acá del transistor. Mientras que los positivos se pegan al lado derecho, vea, a la parte negativa. Acá es lo contrario, vea. La parte positiva, como está conectada a la positiva, lo empuja, o sea, se repelen. Por eso se aprieta acá esta zona de empobrecimiento. Listo, continuamos ahí. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Esto va a funcionar de la siguiente manera. Entonces, cuando nosotros inyectamos una corriente por la base lo que hace es abrir el camino para que la otra corriente que viene de la otra fuente, analicemos que hay dos fuentes, esta fuente está conectada acá a lo que nosotros llamamos la base y está conectada con el colector. Entonces esta fuente lo que está haciendo es regulando la cantidad de corriente que va a dejar pasar, pero debida a esta fuente, que es la corriente del emisor. Entonces, cuando existe corriente acá, en esta región, es como abrir la llave. Por eso siempre se hace la analogía de un transistor funcionando como una llave, una válvula del agua. Usted cómo manipula una válvula manualmente. Entonces, a medida que usted la gira, va saliendo más agua. Va saliendo más agua, va saliendo más agua, se va girando, va saliendo más agua. Lo mismo pasa acá. Sube la tensión, sube la tensión, sube la tensión, va dejando conducir más. Eso es lo que está sucediendo ahí. Va a llegar un punto en que usted ya va a abrir más la llave y no deja pasar más. Así usted le ponga acá más tensión, ya no deja pasar más porque ya está totalmente abierta la válvula, haciendo la analogía con la parte hidráulica. Listo, entonces aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff al transistor de la figura 3.5, que es esta de acá que estábamos viendo, pues notamos que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Es decir, como esta corriente está entrando acá, esto ya no lo vamos a analizar como el transistor, sino como un solo nodo. Entonces sumamos las corrientes. La corriente que va saliendo, las dos corrientes que van saliendo, que es la corriente de base más la corriente del colector, tiene que ser igual a la corriente que va entrando, que es la corriente del emisor. Acá tenemos que tener algo en cuenta que la corriente de base es una corriente muy pequeña comparada con la corriente que va a pasar por acá. Entonces ya vamos a ver esto con más detalle. Entonces, la corriente del conector, sin embargo, consta de dos componentes, los portadores mayoritarios y los minoritarios, como se indica ahí en la figura 3.5. El componente de corriente de portadores minoritarios se llama corriente de fuga y se le da el símbolo de el que estamos viendo acá, ICO, que quiere decir la corriente del colector en circuito abierto. Y acá pues tenemos la fórmula. Entonces, la corriente del colector es la corriente de los elementos mayoritarios más la corriente con el circuito abierto minoritarios. ¿Qué quiere decir el circuito abierto? Cuando esto está desconectado, el efecto de haber unido estos materiales pues va a generar una corriente. Esa corriente pues es una corriente minoritaria, es una corriente muy pequeña. Vea, acá esta flecha es la que nos indica que es una corriente muy pequeña comparada con la corriente provocada ya por las fuentes. Entonces solamente vamos a tener en cuenta esta corriente mayoritaria. Listo, entonces para redondear esto que les acabo de decir, pues vamos a ver acá un video y miramos a ver si lo entendemos de una mejor forma. ¿Me confirman porfa si se escucha ahí bien?
¿Y se ve bien? Sí, señor. Listo, gracias.
Listo, ¿cómo les pareció ese video? Excelente, profe, muy clara la explicación. Sí, señor. Era lo que pues estábamos hablando ahí anteriormente, pues acá con muñequitos y ya con esas animaciones, creo que entiende uno mejor. Entonces ahí Carlos nos lo compartió por el grupo para aquellas personas que quieran volverlo a repetir. No solamente pues ahí ese video, hay unos más largos. Si tienen el tiempo y las ganas de estudiarlo, ahí está toda esa información en YouTube. Listo. Entonces, ¿qué entendemos por transistor? Si en ese momento hiciéramos ahí un quiz, ¿qué podríamos decir que es un transistor? Dice que un interruptor. Listo. Un interruptor. Efectivamente es un interruptor. Funciona como interruptor. Sí, Henry. Un amplificador. Un Amplificación. amplificador también. Entonces tiene las dos funciones. Funciona como amplificador o también como interruptor. Profe, antes se usaban micrófonos, ¿no? Sí, señor. Para amplificar la señal. No en el micrófono propiamente dicho, sino en el aparato amplificador. Porque Ah, ok, profe, ok. el micrófono que es, el micrófono es un aparato físico, que es una bobina, que convierte la señal mecánica del sonido en señales eléctricas. Esa señal eléctrica pues es muy pequeña y para eso es el transistor, para amplificar esa señal. Pero no está incluida en el micrófono, o sea, el micrófono es aparte. Sí, Ah, Francisco, ok, muchas gracias, profe. listo, con gusto. Sí, profe, no iba a complementar que amplificaba las señales eléctricas como tal. Exactamente, para eso funciona, para amplificar las señales eléctricas. Listo, entonces vamos a mirar, vamos a continuar acá. Entonces existen varias configuraciones. Existe la configuración en base común. Esto quiere decir que vamos a conectar las dos fuentes a la base, por eso se llama base común. Entonces la fuente que está conectada al emisor, entonces acá tenemos una fuente, ¿ve?, que está entre la base y el emisor. Eso es lo que va a abrir la llave. Es la que va a abrir acá químicamente, es la que va a permitir que circule eh, la corriente que nosotros necesitamos, que es la corriente que viene del colector. Entonces acá polarizamos no, lo estoy diciendo al revés. Acá lo que polarizamos es la parte, veamos acá en el diagrama que es más sencillo. Acá esto tiene una simbología, ¿ve? Entonces acá tenemos una corriente de entrada. Entonces esta flechita lo que me está indicando es que es la corriente de entrada. En el caso de
la configuración de base común. Entonces la corriente de entrada va a ser por el emisor. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el emisor y la base hay un diodo, vean. O sea, hay una unión PN, como lo habíamos visto anteriormente en el diodo. Entonces, acá, esta es la que va a abrir la llave, esta polarización. Una vez que usted ya abra la llave, pues ya este circuito acá va a fluir la corriente de esta manera. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí se entiende más o menos qué es lo que estamos haciendo ahí? Esto en el caso que Profe, el transistor sea PNP. Ahora miremos el NPN. Entonces, ahora ¿por dónde está entrando la corriente? Ahí por la base. Por la base, ¿cierto? Vea, entra por acá. Sí, señor. Y sigue hacia dónde? Hacia el lado izquierdo. Exactamente, que se llama el emisor. Entonces, volviendo acá al diagrama físico, viene acá y circula la corriente de esta manera. Esta corriente es muy pequeña. Esta tensión estamos hablando del orden de los 0.7 voltios. Acá nos decían eso, cuando nos explicaban acá esta parte. Devolvámonos acá un momento. Bien. ¿Sí? Estamos hablando de una tensión de 0.6 voltios, es algo muy pequeño. Y vea, está conectado a la base y al emisor, que es este de acá. ¿Sí? Es un punto común. Esto es lo que está abriendo la llave. ¿La llave a quién? A la pila, que esto ya va a tener más potencia y ya va a circular acá una corriente más grande, permitiendo que el bombillo se encienda. Entonces, ¿cuál es la función del transistor en este circuito tan sencillo? amplificar. Como dar la orden de que ingrese la corriente. Exactamente, está dando una orden. En un interruptor manual, ¿quién da la orden? Es como una excitación. Sí, uno mismo. En cambio ahí queda automático. Exactamente, en el interruptor manual, usted lo que hace es, que acá nos mostraban el interruptor manual. Esto por eso toca ver estos videos una y otra vez. Por acá en esto, acá véalo. Acá hacen la misma analogía, vea. Es un interruptor. Está funcionando como interruptor. Acá, ¿quién mueve el interruptor? Lo muevo yo. Acá, ¿quién mueve el interruptor? La pila, vea, esta pila pequeña. ¿De cuánto? De 0.7 voltios, o sea, algo tan pequeño. Es capaz de abrir el interruptor y dejar pasar la corriente. Por eso el paso automático de los electrones activa el sistema. Exactamente. O sea que es un controlador, profe, ¿cierto? Es un interruptor. Tiene las dos funciones, interrumpir y amplificar. Ya ahorita miramos cómo es esto de la amplificación, pero vamos de menos a más, de lo más sencillo a lo más complicado. Una pregunta, la pila está en la parte de abajo y lo que está al lado izquierdo, ¿qué es? Esta es la pila pequeña, ¿sí? La de 0.7 voltios, 0.6 voltios. ¿Y la otra es una pila más grande? Y la pila grande es la que alimenta el circuito, la que alimenta el bombillo. Es decir, esta pila pequeña no es capaz de alimentar el bombillo. Ella la única función que tiene es abrir el circuito y cerrar el circuito. La pila Es decir, grande, que pues, este transistor está funcionando como un interruptor en este caso. la pila grande es más o menos de 9 voltios, profe. De lo que sea. Puede ser de 9 voltios, de 1.5 voltios, de 10 voltios, de 12 voltios. Va a depender también de la estructura física del transistor, de cuánta corriente es capaz de dejar pasar.
Los transistores de potencia pues dejan pasar mucha corriente, del orden de Profe, los amperios. profe, Señor, lo que sí hay que estar pendiente es la alimentación que se ingresa por la base, que es el que hace el switcheo, ¿cierto? Eso sí, exactamente, es un switcheo, pero no Pero, siempre va a ser por la base, porque hay configuración de base común, de colector común y de emisor común. Usted la puede abrir con cualquiera de los tres. Ya vamos a ver eso en un ejemplo más adelante. Sí, Jesús. profe, es como un relé de estado sólido, algo así parecido. Con Sí, una pequeña excitación mueve cosas más grandes. es que lo que pasa es que el relé tiene otro principio de funcionamiento, que es el electromagnetismo. Pasa una corriente por la bobina, atrae el mecanismo físico y abre el circuito. Pero ¿quién gobierna ese relé? Estos elementos más pequeños. profe, el relé, digamos que sería como una, un, un elemento más análogo. Sí, sí, usted lo quiere entender así, porque ya cumple otro principio de funcionamiento. ¿Alguien ha destapado alguna vez un contactor? Él, Sí, yo sí, profe. él tiene una bobina, ¿cierto? Cuando pasa una corriente por esa bobina, que es una corriente muy pequeña porque está alimentada por una fuente que generalmente es pequeña, pasa una corriente, se genera un campo magnético. Al generar el campo magnético, pues va a atraer a un núcleo, eso es de hierro, entonces eso se pega y abre el circuito. Físicamente uno lo está viendo, es más fácil que esto que usted no lo alcanza a ver. Acá a usted le toca imaginarse que se está abriendo acá el circuito. Entonces esto ocurre a nivel microscópico. Mientras que el Profe, otro fenómeno es un fenómeno que profe, usted sí lo puede ver, una pregunta, profe. señor. Eh, digamos, en el relé, si le ingresa la corriente, él hace el switch y se queda ahí, queda estático el bombillo encendido. Y si le quita la corriente, se va la energía, Sí, se señor. apaga el bombillo. En el transistor, ¿es lo mismo o él hace espabila y enciende? Es Hace lo el, mismo, es lo mismo. Si usted acá le inyecta, o sea, está apagado, le pone los 0.7 voltios, va a pasar una corriente acá por esta parte, vea así, viene acá, y cuando pasa esa corriente, elimina la barrera que se había generado anteriormente. Es lo que nos hablan acá, vea, se forma una barrera. Si ve esta cosa negra, es lo que llamamos región de empobrecimiento. ¿Quién quita esta barrera para que deje pasar la corriente? Esta fuente de acá. Pasa una corriente por esta parte y elimina esta barrera. ¿Cómo sucede eso? Pues es lo que tenemos que mirar, pero se elimina esta barrera y deja pasar. Una vez que usted quite esta fuente de tensión, vuelve y aparece la barrera, ¿sí ve? Este es el switch, pero esto ya no es visible, sino esto está pasando ahí eh, de forma muy pequeña. ¿Cuánto mide esto? 0.150 pulgadas, algo muy pequeño. Y eso que lo alcanzamos a ver acá, vea, en estos transistores. Nos están hablando que en lo que decían ahí, en una uña, caben 100 millones de transistores. Entonces imagínense cómo es ese proceso. Es una conmutación. Está abriendo y cerrando. Abre y cierra, pero a niveles microscópicos. Mientras que acá vea cómo era este switcheo antes. Esto pasaba lo mismo acá, se abría un circuito y se quitaba, abría y cerraba, pero esto generaba mucho calor, generaba cosas ahí feas. Entonces quedémonos con esta imagen de acá, vea. Esta se me hace como la más interesante para entenderla. ¿Quién es el encargado de abrir este switch, esta barrera? Una corriente que está en este sentido, vea. Una vez que esa corriente existe,
deja pasar la otra corriente. Vea, hay dos pilas. Entonces, volviendo al video, como hay dos pilas, una pila es la encargada de abrir el circuito y la otra, pues, de hacer el trabajo. Vea, esta abre el circuito y lo cierra. Esta es la encargada de quitar esa barrera. Quita esa barrera y ya deja funcionar el circuito normalmente. ¿Ve? El cable azul, haga de cuenta que usted quita este rojo y quita el transistor. ¿Cómo funcionaría esto? Pues normal, ¿no? No tiene ciencia. Corriente directa. ¿Cómo lo estamos abriendo? Ya no lo estamos abriendo mecánicamente, sino lo estamos abriendo eléctricamente. Esto es un fenómeno eléctrico. ¿Sí? ¿Ya más o menos? Sí, señor, sí, señor. Ok. No sé si alguien tenga algo más que añadir ahí, que lo esté viendo de otra forma, que lo esté interpretando de otra forma. ¿Sí quedamos más o menos satisfechos con esa explicación o no? Sí, señor. Sí, profe, para mí sí. Listo, bien. Tomémonos ahí un respiro, un descanso de 10 minutos. Veámonos ahí a las 9:10. Y seguimos hablando de esto. Hacemos ahí el montaje en el Tinkercad y ahí nos va a quedar un poquito más claro esto. ¿Listo? Ya nos vemos entonces. Profe, y nos va a explicar cómo podemos medir el transistor. Sí, vamos a mirar también eso. Ah, bueno, gracias. Aunque no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo cómo era, pero ya miramos rápido en el libro y miramos cómo es. Creo que es igual que el diodo, ¿cierto? Con el ómetro. Pues a mí me decían que tenía que, bueno, en la próxima sesión. Listo, ya miramos entonces esa parte.